Hola, por fin, una semana más ha pasado y recientemente se ha estrenado el cuarto episodio de la cuarta temporada de The Boys, que lleva por título Wisdom of the Ages, Sabiduría de los Siglos. Este episodio promete cosas muy inesperadas de parte de Homelander, mientras que por otro lado, otros esperamos que la trama no tan heterosexual que está llevando Frenchie termine de una vez. Sin más, pónganse cómodos, asegúrense de estar suscritos, que ahora sí comenzamos. La historia continúa en un laboratorio clandestino de Vought. De repente se apagan las cámaras de seguridad. Los científicos intentan comunicarse con Vought, pero la puerta del ascensor se abre y emerge Homelander con un pastel. Homelander reconoce al científico llamado Martin y le expresa su alegría por regresar al lugar de su infancia. Le recuerda cómo Martin solía limpiar el contenedor de heces y se muestra sorprendido por su ascenso a director. Homelander exige ver a Bárbara, pero Martin alega que ella tuvo que salir. A pesar de esto, Homelander ordena que la traigan ante su presencia, ya que desea hablar con ella. Mientras tanto, vemos a Butcher, quien en medio de una ducha comienza a sentir lo que parece ser un parásito moviéndose por su piel. Esto lo hace perder la conciencia y al caer sufre varias contusiones. En ese momento su mente le muestra a Becca, quien le ordena que se levante, recordándole que el mundo no se acabará solo porque él muera. Con gran fuerza de voluntad, Butcher logra ponerse de pie. Por otro lado, los médicos informan a Hughie que su padre ha entrado en un estado de muerte cerebral y que lo más apropiado sería desconectarlo. Hughie no está de acuerdo, pero su madre decide seguir los consejos de los médicos y después de pedirle perdón a Hughie, les ordena proceder creyendo que es lo que su padre hubiera querido. Ante esto, Hughie decide marcharse dejándola sola. En la televisión, los programas informan que tras la masacre de Godol King, Marie Moreau y los 4 implicados parecen haber desaparecido, pues nadie sabe su paradero. Para los que no están al día, hubo un spin-off de The Boys titulado como Gen V, donde vemos a muchos personajes nuevos, incluyendo también a Homelander y por supuesto una masacre al final de esa serie. Vayan a verla en el primer comentario fijado o en la tarjeta que les dejo por aquí arriba. También se habla de la recién anunciada legislación antisuperhéroes presentada por Bob Singer. Starlight se presenta en las oficinas de Singer. Una vez a solas, este le pregunta si ya encontraron una forma de eliminar a la desgraciada explotacabezas. Starlight responde que no tiene esa información, pero que necesita su ayuda con el borrador del proyecto, ya que sabe que si logra su aprobación, Vought será desfinanciado y quedará acorralado. Singer no entiende su presencia, ya que ella misma menciona que el proyecto parece perfecto. Starlight aclara que para su aprobación se necesitan al menos 50 millones de votantes que exijan al Congreso que actúe. Singer acepta escuchar su propuesta. Starlight explica que puede sacar a la gente a las calles para exigir el proyecto, y para demostrar su implicación, incluso portará un uniforme de superhéroe. A cambio, Starlight exige la promesa de Singer de que terminará lo que empezó y llevará a Vought a su fin. Mientras tanto, después de una noche apasionada, Frenchie despierta con la música que Colleen ha puesto para ambientar su casa. Todo parece ir bien hasta que Colleen menciona que esa música era la preferida de su padre. Frenchie, sorprendido, comenta que Colleen nunca le había hablado sobre su familia, a lo que Colleen procede a relatar su historia. Su madre era una jueza federal que se ocupaba de casos de violencia donde la mafia rusa de Brighton Beach estaba implicada. Cuando su madre logró acorralar a la líder de esa mafia, ellos se vengaron asesinándola para dar un ejemplo. Colleen recuerda que esa noche un hombre entró en su casa, mató primero a sus padres y luego a su hermana. Los disparos lo despertaron y logró esconderse bajo la cama, desde donde pudo ver al asesino, aunque solo alcanzó a distinguir su tobillo marcado por cicatrices. Esa imagen le sigue causando pesadillas. Ante esta confesión, Frenchie decide esconder su pie por precaución y le dice a Colleen que lo siente mucho. Más tarde, cuando Starlight regresa a su fundación, Colleen le muestra que Vought ha decidido construir un escenario frente a su fundación para el lanzamiento del programa de Firecracker contra las redes de trata de niños. En Vought, Sage da indicaciones a su equipo de marketing sobre una estrategia para hundir a Starlight, difamándola como una traficante de niños en las redes sociales, aprovechando la fuerza de las tendencias en Twitter. Después de esto, The Deep se acerca a Sage para invitarla a almorzar, pero ella lo rechaza tajantemente, alegando que lo encuentra repulsivo. Una vez en el escenario, Firecracker comienza a hablar con su público de patriotas sobre la verdadera cara de Starlight. Por su parte, Starlight ordena a su personal evacuar el edificio por seguridad, ya que no quiere correr riesgos innecesarios. Justo en ese momento llegan Frenchie y Butcher, advirtiendo que los aliados de Firecracker están en camino. Al ver a Butcher, Starlight le deja claro a Marvin que no confía en él. Sin embargo, Marvin explica que, aunque él también tiene problemas con Butcher, la situación a la que los están llevando Homelander y Sage es demasiado grave como para dividir sus fuerzas, y como líder del equipo ya ha tomado su decisión. Dicho esto, Butcher exige saber a Starlight por qué se ha convertido en el objeto de burla de Firecracker. Ella dice no saberlo, pero Butcher sabe que miente. Starlight lo niega, y para evitar una pelea, Butcher pide $50,000 para investigar a Firecracker. Marvin deja claro que esa suma es imposible, pero aún así Butcher decide que hará el trabajo sucio. De nuevo con Homelander, este le pide al científico Frank que juegue con él a encestar la
la basura, prometiéndole que si gana lo dejará marcharse para que pueda ver a su familia. Durante el juego, Homelander le revela que aprendió ese juego de él, pues cuando estaba encerrado en una de las habitaciones de ese lugar, vio a Frank jugarlo. Luego de encestar, Frank aumentó la temperatura de su habitación para ver si su piel se quemaba. Homelander le cuenta que, aunque su piel no se quemó, sí sintió el dolor del fuego sobre su cuerpo. A pesar de gritar de agonía, sus lágrimas simplemente se evaporaban por el calor. Frank le expresa que solo hacía su trabajo, pero Homelander le revela que tuvo pesadillas sobre ese momento y ahora le ofende que ni siquiera lo recuerde. Antes de lanzar su último tiro, Homelander le ordena a Frank que entre en la habitación para que vea cómo lo hace y pueda tener su perspectiva de entonces. Martin intenta intervenir, pero Homelander obliga a Frank a obedecerlo con una sonrisa en el rostro. Frank se disculpa, pero Homelander comprende sus disculpas, ya que él mismo había dicho que solo hacía su trabajo. Enseguida, después de cerrar las puertas, Homelander enciende el horno de la habitación. Como Frank no es un superhéroe, su piel comienza a ulcerarse por las quemaduras. Sus pulmones poco a poco se quedan sin aire hasta que su cuerpo es completamente rodeado por las llamas. Solo entonces, Homelander le dice que lo perdona. Por otro lado, Hughie y Kimiko llegan al puerto donde se reúnen con A-Train. Este no comprende su presencia, ya que esperaba ver a Marvin. Hughie explica que fue él quien lo llamó, pues necesita que le consiga una dosis del compuesto V. A-Train deja claro que es imposible, ya que todos los frascos están en el departamento de Homelander. A-Train está por marcharse, pero entonces Hughie le expresa que le debe ese favor, ya que cada una de las tragedias de su vida fueron por su culpa, porque mató a su novia. Dicho esto, le explica que necesita el compuesto B para salvar a su padre, y que esta es la oportunidad perfecta para que A-Train salde su deuda. Solo entonces, el miembro de Vought acepta la misión suicida. Una vez a solas, sin darse cuenta de que están siendo espiados, Kimiko recrimina a Hughie por no haberle contado cuáles eran sus intenciones en esa reunión. Al ver que está dispuesto a utilizar el compuesto V, Kimiko le aconseja que lo mejor es que deje morir a su padre. De repente comienzan a ser blanco de una ráfaga de balas y se esconden tras un auto. Kimiko descubre que están bajo el fuego de Tala y los traficantes. Sin opciones, se refugian en las oficinas del puerto donde Kimiko explica que van tras ella porque mató a muchos de los traficantes. Después de tratar el tobillo torcido de Hughie, ella le entrega un escudo improvisado y le da breves clases de defensa para que no muera al salir. Mientras tanto, en el evento Firecracker, ella y Profundo entretienen al público, cantando a capela. Al mismo tiempo, vemos que Butcher y Leche Materna noquean a uno de los guardias de seguridad para infiltrarse en las instalaciones. En medio de esto, cuando Butcher siente que pierde las fuerzas, se detiene para pedirle un favor a Leche Materna, diciéndole que si no logra terminar el trabajo, aleje a Ryan de Homelander y que lo quería como su propio hijo. Momentos después, ante ellos aparece Firecracker y Butcher la intercepta felicitándola por su show. Firecracker los reconoce como los hombres que mataron a Splinter, y si bien tiene ganas de matarlos como venganza, Butcher la detiene mencionando el verano mágico cuando ella tenía 28 años y trabajaba como consejera en el campeonato bíblico por Cristo en Davie, Florida, y que fue ahí donde conoció a un pequeño adolescente de 15 años que le gustó tanto para quitarle la virginidad. Y como prueba le enseña la fotografía que consiguió de los archivos del estado, donde se puede ver claramente a ella y al menor haciendo travesuras en su auto. Dicho esto, le explican que si no les cuenta todo acerca del plan de Sage, la mujer más inteligente del mundo, revelarán el caso y las fotografías al público cristiano, que tanto la apoya. Sin embargo, Firecracker demuestra que no le importa, pues ella misma envía las fotos a las redes. Acto seguido, Firecracker irrumpe en su propio show, con lágrimas en los ojos para confesarle al pastor Ezekiel sus pecados. Así revela a todo su público que tuvo relaciones con un menor. Sin embargo, ahora sabe que fue gracias a ese momento de debilidad que pudo alcanzar la salvación eterna, pues eso la condujo a su religión, naciendo de nuevo, para que sus pecados sean lavados por las lágrimas de su Dios. El público aplaude, como típicos fanáticos, y Firecracker aprovecha para revelar que el primer rescate de Starlight fue cuando tuvo 13 años, y un hombre armado entró en una tienda de Walmart. Starlight irrumpió la tienda con todos sus poderes, y si bien logró detener al ladrón, también dejó ciega a una madre de 3 hijos que solo era una rehén. Y lo peor es que en ese entonces, Starlight simplemente siguió sonriendo para las cámaras, como si nada hubiera pasado. Ante tal revelación, Starlight confirma que es verdad, pues observa los rostros aturdidos de sus acompañantes. Intenta explicarles que en ese entonces todavía estaba aprendiendo a controlar sus poderes. Aún así, ese golpe afecta tanto a Starlight que la obliga a refugiarse en su oficina a solas. Justo ahí Butcher y Leche Materna regresan, y si bien han fracasado con su plan inicial, muestran que consiguieron las llaves del tráiler de Firecracker y le ordenan a Frenchie que vaya a indagar. Mientras tanto, A-Train logra entrar en el departamento de Homelander y al buscar entre sus cosas encuentra el frasco con los cabellos del héroe de Vought y distintos químicos que no tienen idea de para qué sirven. Pero no pasa mucho hasta que logra dar con los frascos del compuesto B. Justo ahí tras él aparece Ashley, exigiendo explicaciones, pero A-Train le hace la misma pregunta. Ashley se niega a hablar,
Entonces Adrian descubre que acaba de defecar en el baño de Homelander y deja claro que si este lo descubre la asesinará. Ella sabe que lo mismo le ocurrirá a él si descubre que está robando su compuesto B. Entonces ambos comprenden que están acorralados. En el laboratorio, Homelander le pide disculpas a Martin por lo que le hizo a Frank, alegando que simplemente estaba de mal humor. Martin intenta despertar sus buenos sentimientos, recordando que en el pasado él siempre lo trató bien. Sin embargo, Homelander le recuerda que puede escuchar cómo él lo apodaba como el tontito del lugar y que los científicos de todo este laboratorio solían encerrarlo en otra habitación para dejarlo aislado durante días mientras Martin lo observaba. Homelander recuerda que como todo adolescente exploraba su cuerpo, autosatisfaciéndose en esa soledad perpetua, pero su felicidad no fue para siempre y terminó. Pues un día Martin lo descubrió y lo encontró con los pantalones abajo. No hizo más que reírse de él y lo llamó Skirt, hiriendo sus sentimientos. Martin le pide perdón, pero Homelander alega que todo está olvidado pues eso fue hace mucho tiempo. Sin embargo, acto seguido le ordena a Martin que sacuda la nutria delante de todos los presentes para que se rían de él y así sepa cómo se sintió él en su momento. Sin opciones, Martin obedece y luego de desprenderse de sus pantalones procede a masajear el ganso mientras Homelander se burla de él porque parece que la tiene chiquita y al ver que no parece motivado le advierte que si no se pone duro le destruirá la nutria con su visión térmica. Sin embargo, Martin no logra despertar a la bestia interior, así que Homelander cumple su palabra y lo atraviesa con su visión térmica, pero como solo fue en esa zona, Martin todavía sigue con vida. De repente al lugar llega Bárbara pidiéndole que termine con la miseria de Marty para que no sufra más. Homelander acepta y luego de decidir que lo perdona y lo expía de sus pecados, vemos que le aplasta la masa encefálica. Hecho esto, Bárbara le pide hablar en privado en su oficina, sin embargo Homelander se niega a seguir sus órdenes, así que impone sus propias reglas. De nuevo en el puerto, la batalla comienza con Kimiko utilizando un arma filosa para dar múltiples masajes a los cuellos de los traficantes con una tijera. No obstante, tras ella aparece Tala y con una bazooka la estrella contra los muros, partiéndola a la mitad. Hughie intenta llegar hasta ella pero se ve obligado a escapar cuando otro traficante aparece. Todo indica que está acorralado, pero entonces decide seguir las indicaciones de Kimiko y se lanza contra el traficante iniciando una batalla donde muestra una clara desventaja, pues enseguida es acorralado. No obstante, la experiencia de todas sus batallas hacen que logre apuñalar a su rival, cuando este ya se veía como el vencedor. Enseguida Hughie completa las instrucciones de Kimiko y le abre la garganta para que pueda respirar mejor. Al regresar al pasillo, observa cómo Kimiko, ya con su cuerpo regenerado, se encuentra luchando contra Tala. Aunque tiene la oportunidad de matarla, Kimiko le ofrece su ayuda en un gesto de paz. Sin embargo, Tala le revela que le guarda rencor porque en el pasado la engañó con un helado para luego secuestrarla y llevarla al campamento, donde le dio a elegir entre luchar o morir. Fue entonces cuando Kimiko le hizo la cicatriz en el rostro, motivo por el cual Tala le expresa que la odia. Ante esta revelación, Hughie se acerca para marcharse del lugar junto a Kimiko, quien acaba de descubrir que es la villana de la historia de Tala. En la ciudad, Frenchie por fin ingresa en el tráiler de Firecracker y, al ver que no hay nadie, comienza a revisar todo. Así, encuentra pastillas de Vought y un cuaderno misterioso. Al mismo tiempo, Firecracker revela al mundo que hace 6 meses, Starlight visitó una clínica pues descubrió que estaba embarazada y decidió practicarse un aborto, lo cual según ella no demuestra los valores cristianos con los que supuestamente Starlight fue criada, ya que debería conocer la diferencia entre el bien y el mal. En ese momento, al ver cómo Firecracker la trata de mata bebés, Starlight no soporta más y decide salir a confrontarla. Al mismo tiempo, Frenchie es descubierto por Ezequiel y aunque alega haberse perdido, el pastor comienza a atacarlo. Frenchie no puede hacer nada contra sus poderes, pero entonces aparece Butcher y cuando Ezequiel extiende sus brazos contra él, Butcher lo congela con un extintor para luego desmembrarlo de un golpe. Aún con el brazo restante, Ezequiel procede a estrangular a Butcher hasta el punto de que las alucinaciones de Becca regresan. Al ver que ella le pide que no se rinda, Butcher consigue la fuerza necesaria para luchar y cuando recupera la conciencia, descubre que de alguna manera ha desmembrado por completo a Ezequiel. Por otro lado, Starlight se presenta en el escenario y sin mediar palabras ataca a Firecracker empleando toda su fuerza. La televisión transmite su paliza a todo el mundo y solo cuando Marvin la detiene, Starlight comprende que cometió un error. Mientras tanto, desde Vought, Sage observa cómo sus planes se cumplen, pues las redes ahora atacan a Starlight tratándola de intolerante. Mientras tanto, la reunión de Homelander y Bárbara comienza en la habitación que él recuerda como el cuarto malo. Ella alega que solo es una habitación y le pregunta si está ahí solo para torturar personas, lo cual le parece mezquino, pues le recuerda que todos ahí solo obedecían las órdenes del Dr. Vogelbaum, de Stan y de él mismo. Homelander acepta que tiene razón, pero aún así no olvida que los empleados obedecieron las órdenes sin cuestionarlas y ninguno tuvo el valor de decir que todo allí estaba mal.
Bárbara alega que todos estaban asustados y que ella estuvo presente el día que nació, recordando que le pagaron $2,000 a una fugitiva para que llevara el embrión. Entonces, él le abrió los intestinos con su láser desde el interior y se elevó en el aire aún con el cordón umbilical, como una criatura mitológica o una pesadilla. Luego mató a 3 médicos y a una enfermera. Por ello, todos le tenían miedo desde que comenzó a respirar. Además, le recuerda que nunca tuvieron un poder físico sobre él, ya que Homelander siempre supo que podía escapar cuando quisiera, pero nunca lo hizo porque no soportaría la idea de decepcionarlos debido a su necesidad de aprobación y amor. Entonces, Vought trajo a los mejores psicólogos del mundo, quienes desarrollaron el protocolo para intensificar esa necesidad y así asegurar su obediencia. Por ello, sabe que la necesidad de amor que tiene es demasiado profunda para que algún día logre superarla. Ante esto, Homelander la interrumpe para dejar claro que él no es un humano ni tampoco su hijo, y planea criar a Ryan para que lo comprenda. En otro lugar, cuando Frenchie despierta bajo el cuidado de Colleen, ya no puede soportarlo más y le pide que deje de ser amable con él. Entonces revela que fue él quien mató a su familia, y como prueba le muestra las cicatrices de su tobillo. Al ver esto, Colleen se lanza sobre él, descargando su ira con golpes contra su rostro. Frenchie no se defiende e incluso le pide que lo asesine, pero Colleen decide perdonarle la vida, dejándole claro que si vuelve a acercarse a él, la próxima vez lo matará. En Vought, cuando el lugar está vacío, Sage se reúne con Profundo para ofrecerle un regalo a cambio de un favor. Profundo no comprende sus cambios de humor, pues antes se estaban golpeando y luego ella lo desprecia frente a todos. Sage le explica que la particularidad de su cuerpo es que su cerebro es capaz de regenerarse, aunque lo destruyan a la mitad, y como prueba de ello le pide que la apuñale en el ojo hasta tocar su masa encefálica. Así, mediante una lobotomía, su personalidad cambiará y permitirá que le introduzca el calamar por el asterisco mientras ve dibujos animados en la televisión. A Profundo le gusta la idea, así que introduce el arma por la cuenca del ojo de Sage, y cuando toca su cerebro, ella expresa un profundo placer. De esta forma, Sage adopta el modo salvaje y se hace para que Profundo introduzca sus en ella. En otro lugar, Hughie y Kimiko observan en la televisión cómo Neuman comienza a actuar contra Singer, lamentando que este haya decidido alinearse con Starlight a pesar de demostrar su inestabilidad emocional. En ese momento llega Starlight y tras recibir un abrazo de consuelo de Kimiko, esta observa las heridas de Hughie. Sin embargo, él se centra en ella para ofrecerle su apoyo contra Firecracker, comprendiendo que la haya atacado luego de revelar algo tan privado. Starlight, consciente de su error, le explica que ahora cada vez que las personas la miran, ella recuerda ese día en que agonizó con su decisión de abortar. Además, su madre no contesta sus llamadas. Una vez a solas, Singer llama a Starlight para dejarle claro que la ley contra los superhéroes se habría aprobado con éxito, pero después de lo que hizo, el público podría renombrarla como la ley Starlight Demente Mata Bebés. Starlight pide perdón, pero Singer le explica que debido a todos los votos republicanos que ella hizo perder, ya no puede considerarla una aliada. Ante esto, Starlight no puede hacer más que llorar. Mientras tanto, Hughie y A-Train se reúnen en un callejón donde este último le entrega el compuesto B. A-Train cree que Hughie le mintió y asegura que ni así obtendrá su perdón. Sin embargo, antes de que se marche, Hughie le revela que, aunque tenía pensado mandarlo al diablo, ha decidido perdonarlo por completo. Cuando A-Train se marcha, Butcher sale de las sombras, pues estuvo escuchando todo y le exige explicaciones. Hughie alega que no desea pasar toda su vida odiando a alguien y que utilizará el compuesto B para salvar a su padre. Butcher no está de acuerdo e incluso lo trata de cobarde, pero Hughie le hace ver que no solo salvará a su padre, sino que también puede compartir el compuesto para que Butcher no muera por el tumor. Butcher le revela que ya había pensado en eso, pues hace 4 meses robó una cápsula del compuesto y se la inyectó, creyendo que así se curaría. Sin embargo, ahora sabe que solo lo acercó más a su muerte. Por ello, le pide que desista. Hughie lo ignora y continúa su camino. Una vez en el hospital, cuando está listo para inyectar a su padre, decide guardar el compuesto V. En ese momento, su madre llega advirtiendo que los médicos lo desconectarán pronto. Hughie se aleja para tomar aire y pensar, y cuando regresa a la habitación para despedirse de su padre, descubre que alguien le ha administrado la dosis del compuesto B, pues justo ahí comienza a despertar. Por su parte, después de toda la masacre y bañado en sangre, Homelander decide abandonar el laboratorio, dejando a Bárbara encerrada en la habitación rodeada de los restos de sus empleados. Finalmente vemos que Homelander sonríe y abandona ese frío y tétrico laboratorio donde fue creado, pero ahora una sonrisa inunda su semblante, simbolizando que es un episodio cerrado en su vida. Así finaliza este 4º episodio de The Boys. Sin duda es muy bueno. En lo particular me gustó el enfoque que le dieron Homelander en este capítulo. Vamos conociendo más de sus trastornos y fijaciones infantiles.